Buenas noches, América. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes por carta al rey de España Felipe VI y al Papa Francisco que se disculpen por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista del actual México. Poco después, España lamentó la petición y rechazó con toda firmeza la solicitud. Dice el Ejecutivo español que los hechos ocurrieron hace 500 años y que estos no pueden juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. La petición de López Obrador es extemporánea, sin duda, y probablemente busca crear un debate público para que se hable de este y no de otras cuestiones, entre otras cosas porque la Iglesia ya ha pedido perdón en el pasado. Pero más allá de consideraciones coyunturales, la solicitud de AMLO está en línea de lo que ya han hecho algunos gobiernos del mundo en el pasado. Sin duda, los hechos de la historia no pueden juzgarse con criterios presentes, pero eso no sirvió de excusa, como argumenta en parte España, para que el Papa Francisco en 2015, por ejemplo, durante una visita a Bolivia, se disculpara por la complicidad de la Iglesia en las atrocidades de la conquista, o antes Juan Pablo II, para pedir perdón por la implicación de la Iglesia en la trata de esclavos africanos, la pasividad ante el Holocausto o las cruzadas y las guerras de religión. Tampoco Alemania rehuyó su responsabilidad en la historia y pidió perdón por el Holocausto nazi. O Francia recientemente cuando Emmanuel Macron hizo lo propio al reconocer las atrocidades cometidas por el ejército francés durante la Guerra de Argelia y admitir también que la colonización del norte de África fue un crimen contra la humanidad. O Japón, por citar un último ejemplo, asumiendo su responsabilidad en la Segunda Guerra Mundial, especialmente por los abusos de sus tropas en gran parte del continente asiático durante ese periodo. Todos estos ejemplos dignifican a sus gobiernos y refuerzan los lazos de cooperación que estas naciones tienen con los países o colectivos damnificados. Sin duda, España es hoy un aliado de México y de América Latina. Que España siguiera el ejemplo de Alemania, Francia, Japón o el Vaticano no la alejaría de una región que la sigue viendo con respeto y me atrevería a decir con admiración. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunas notas al pie, para ver los datos, los pies de página, el contexto y hablar con los protagonistas. Y comenzamos con lo que ha sucedido hoy en la Organización de Estados Americanos. Esa resolución presentada por 7 países, entre ellos estaba Estados Unidos, pero además estaba Colombia, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay y Perú. Los impulsores de la propuesta, que lleva por título, lo veían en el informativo, Ayuda Humanitaria en Venezuela. Una resolución que fundamentalmente dice 3 cosas. Una, hace un llamado para que se permita el ingreso de esa ayuda humanitaria y a continuar implementando las medidas necesarias para paliar la crisis humanitaria. 2, un pedido a las Fuerzas Armadas y a la policía para que no impidan la entrada de esa ayuda humanitaria. Y 3, recurriendo a la legislación internacional, subraya esta resolución, que ha sido aprobada por 19 países, que permitir la ayuda humanitaria no es lo mismo que haya injerencia externa en cuestiones internas de un país. Separa las dos cosas. El segundo punto es llamativo porque, en el fondo, lo que le pide las Fuerzas Armadas y a la policía, diciéndoles que permitan la entrada de la ayuda humanitaria, es un llamado para que desconozcan la autoridad de Nicolás Maduro, que ha dicho que esa ayuda humanitaria no va a entrar en Venezuela. Interesante los que han votado en contra. Bueno, interesante, algunas sorpresas o no y otras esperables. Miren, en los votos en contra han sido 5. Antigua y Barbuda está en esa órbita. Nicaragua, ya no hace falta que añada nada más. San Vicente y las Granadinas en la órbita. Pero Uruguay ha votado en contra de la resolución. Y Venezuela. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿No hay un representante de Juan Guaidó en el Consejo Permanente que ha sido reconocido por el secretario general? El voto sigue siendo el voto del gobierno de Nicolás Maduro. Como dato para tener en perspectiva. Decíamos que uno de los impulsores de esta resolución es Carlos Trujillo, Estados Unidos, y por eso el embajador Trujillo le hemos pedido que nos acompañe esta noche aquí en Poder Latino
Embajador Trujillo, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. ¿Para qué va a servir esta resolución? Bueno, la resolución de nuevo toma en cuenta el apoyo internacional que tiene la comunidad en el hemisferio occidental con el pueblo venezolano, y queremos que el pueblo venezolano pueda aceptar la ayuda humanitaria que tantos países han promovido. Pero el gobierno de Nicolás Maduro ya ha dicho que no va a permitir la entrada de la ayuda humanitaria. Bueno, el gobierno narcoestado de Nicolás Maduro lo ha dicho que no lo va a aceptar, pero el gobierno interino, el presidente interino Juan Guaidó, sí tiene todas las intenciones en aceptarlo. Es importante que un país hoy en día que está sin luz, hoy en día no hay luz en Caracas, que pueda aceptar los medicamentos y la comida necesaria para que las personas puedan sobrevivir. Hoy Juan Guaidó, en Caracas, ha hecho un llamado a los venezolanos para que se sumen a lo que dice que es la Operación Libertad. ¿Sabe usted en qué consiste? El presidente Guaidó, como lo ha dicho en varias ocasiones, quiere que Venezuela pueda celebrar la misma democracia que tiene casi todo el hemisferio occidental. Tuvimos hoy el honor de tener a su señora aquí en la OEA. Se pudo reunir por la mañana con el vicepresidente Pence, después con el presidente Trump, y ahora a la tarde se reunió también con varios miembros del Congreso americano. ¿Cuál es el mensaje que les ha trasladado la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales? La esposa Guaidó, la verdad es que fue muy impresionante el mensaje de ella. Ella dice que es un acto de caridad lo que tiene la comunidad internacional, el hemisferio occidental, con el pueblo venezolano. Y estuvo muy agradecida a todo lo que están haciendo los países hermanos en la región y en el continente y también en el mundo para apoyar la democracia, la libertad, los derechos humanos hoy en día en Venezuela que no existen. Embajador, en los últimos días he escuchado a algunos analistas con un tono pesimista diciendo que el efecto Guaidó, la ilusión que levantó en su momento, está decayendo y que el gobierno de Maduro está retomando la iniciativa política en Venezuela. ¿Qué opina? Bueno, estamos totalmente de desacuerdo. El presidente Guaidó está teniendo éxito en todas las funciones que ha tomado. Lo que hemos visto es que el narcoestado hoy en día no puede ni controlar el sistema eléctrico. Le ponen la culpa a un senador americano, a Marco Rubio, que está en el Congreso, y desde Washington él pudo tumbar todas las torres de electricidad en Caracas, algo que es totalmente ridículo y algo que habla más sobre la incompetencia del narcoestado de Nicolás Maduro. ¿Cómo valora el aterrizaje de dos aviones de procedencia rusa con militares y material militar en Maiquetía, en ese aeropuerto civil de Venezuela? Es un acto de agresión, fue tomado en cuenta hoy en la OEA, varios países se pronunciaron en contra del acto de la agresión de los rusos, y sabemos que hoy en día, desafortunadamente, Venezuela está ocupada. Siempre hablan de la intervención militar que está sucediendo hoy en día en Venezuela es de parte de los rusos y los cubanos que están en control de todos los sistemas de inteligencia y todos los sistemas militares. Termino ya, embajador. ¿Cómo se ha imaginado usted la salida de Nicolás Maduro del poder de Venezuela? Para Nicolás Maduro no nos interesa porque no es el presidente de Venezuela. Lo que tenemos que trabajar en Venezuela es para que se celebren elecciones que sean reconocidas por la comunidad internacional. Nosotros aquí en la OEA estamos trabajando hacia ese fin, que podemos tener las condiciones necesarias para que todo el mundo internacional, toda la comunidad internacional pueda reconocer las elecciones. Es la opinión de Carlos Trujillo, es embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad. Nos vamos a Argentina. Una encuesta de popularidad nos ha llamado la atención y le ponemos los ojos para encontrar los detalles. Mire qué dice la encuestadora Management Fit, que ha preguntado a los argentinos sobre sus preocupaciones y la popularidad de sus líderes. ¿Cuáles son las preocupaciones de los argentinos hoy? Son 4 fundamentalmente, y 3 de ellas hacen referencia a cuestiones económicas. Son esas: la inflación, la subida de tarifas, la corrupción y el desempleo, por ese orden. Fíjense en la inflación. Le han preguntado también a los argentinos sobre la popularidad de su actual presidente y de la posible candidatura de quien fue presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La comparativa también llama la atención. Los datos son esos: la percepción positiva, la percepción regular y la percepción negativa. Y en la negativa gana Macri por delante de Cristina Fernández de Kirchner. Es más impopular hoy Macri que Cristina Fernández de Kirchner. Se suman en esa impopularidad, dice la encuesta y los analistas, los desaciertos propios y también la mala situación de la economía argentina, que no levanta el vuelo. Preocupante cómo va el país y también el futuro de Macri. Y si la alternativa es Cristina Fernández de Kirchner, pues imagínense ustedes.
Rafael Matus es corresponsal en Washington del periódico La Nación. Rafa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Está peligrando esa reelección de Mauricio Macri? Bueno, creo que todavía es demasiado pronto quizá para aventurar un desenlace de la elección presidencial, pero claramente podemos decir que las perspectivas para Macri son muchísimo más complicadas de lo que estaban con certeza hace un año antes de que se desatara la crisis cambiaria que derivó una profunda crisis económica. El escenario político todavía tiene que definirse de cara a la próxima elección presidencial. Hay varias incógnitas, entre ellas si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner finalmente será candidata o no, y también quién va a ser el candidato de la otra facción del peronismo, el llamado peronismo moderado o racional. Enfrenta una dura contienda electoral el presidente Mauricio Macri, pero todavía tiene chances de ser reelecto porque la sociedad argentina está muy polarizada. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene un nivel de rechazo muy alto, el presidente Mauricio Macri también, pero en un eventual balotaje entre Macri y Kirchner, lo que señalan los sondeos es que el presidente terminaría imponiéndose. Pero, como te decía, todavía es muy prematuro aventurar un desenlace porque el escenario político todavía tiene que terminar de definirse. Rafa, de todos los indicadores económicos, ¿cuál de ellos ha cambiado a peor que tanto preocupa a los argentinos? Bueno, la variable que hoy por hoy captura la atención, te diría, mediática y de muchos argentinos es la cotización del dólar, ¿no? Es como el gran termómetro de la economía argentina. El dólar se aumentó mucho, el peso se devaluó mucho. Cuando Macri comenzó su mandato estaba alrededor de 17 pesos por dólar. Hoy llegó a tocar un pico de 45 en línea con la devaluación que han mostrado otras monedas. Y lo que generó eso fue una inflación muy alta. En el 2018 la Argentina tuvo la inflación más alta desde el año 1991, 47,6%. Esta es hoy la principal preocupación, el principal talón de Aquiles del programa económico. La economía además está en recesión. El año pasó una caída muy profunda del Producto Bruto del 2,6%, y la pobreza que Macri siempre puso como la principal vara por la cual había que medir el éxito o el fracaso de su gestión, alcanzó el año pasado el valor más alto desde al menos 2010, según la medición de la Universidad Católica Argentina. Realmente la economía no le ha dado buenas noticias a Mauricio Macri. El gobierno trata de vender esta idea de que el país hoy está mucho mejor parado que cuando asumió Mauricio Macri en el 2015, gracias al proceso de reformas que implementó el gobierno y que evitó que la Argentina fuera una nueva Venezuela. Este es un poco el mensaje oficial. Es difícil para mucha gente de digerir porque, como te decía, los números hoy por hoy son muy malos. Es Rafael Matus, es periodista, es corresponsal en Washington del periódico argentino La Nación. Rafa, gracias por habernos acompañado, por las explicaciones para comprender esa crisis argentina cuando faltan esos meses hasta el 27 de octubre, esas elecciones de reelección o de presidente de la nación argentina. Otras cuestiones de la actualidad. ¿Está usted planificando sus próximas vacaciones? Mire la lista de sugerencias que nos hace TripAdvisor. Es ese portal de viajes, de sugerencias, de recomendaciones vinculadas al placer de viajar, de visitar el mundo. Ha escogido las 25 destinaciones que pueden ser recomendables para este 2019. Las 10 primeras son esas. Las encabeza Londres, en el Reino Unido, y las 4 primeras son europeas: París, Roma y Creta, en Grecia. Sigue Bali, Phuket, Barcelona en España, Estambul, Marrakech y Dubái. En la lista de las 25 países, de 25 destinos para ser más precisos, solo hay 3 destinos en América Latina y el Caribe. En la 14ª posición Jamaica, en la 17ª Playa del Carmen en México y en la 23ª Cusco, Perú. Con todas estas, me permito recomendarles 2, Barcelona y Cusco, Perú.
mis preferidas. Como para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy, una entrevista en la que hoy queremos hacernos eco de un interesante editorial. Un editorial que viene acompañado de diversos artículos de prestigio, elaborados con datos, en una publicación de referencia internacional sobre salud pública, The Lancet. El editorial es ese. Lleva por título: el derecho a la salud de los venezolanos se desmorona en medio de la crisis política. Y los artículos entran en detalle, con datos, algunos encontrados debajo de las piedras. Pero queremos saber, frente a la ausencia de datos y el apagón informativo en cuanto a estas estadísticas, si realmente el artículo le tenemos que dar esa credibilidad que tiene la publicación. Aparentemente sí. Algunos de los extractos de ese editorial son estos. La creciente prosperidad de Venezuela durante el siglo XX ayudó a consolidar las ganancias en los resultados de salud logrados durante décadas. Ahora, un país rico en recursos naturales está sumergido en una compleja emergencia humanitaria debido a la crisis político-económica que comenzó en 2008, destruyendo progresivamente el sistema de salud. La crisis ha amenazado la salud pública de la nación, dando como resultado un aumento de la morbilidad y la mortabilidad. Otra implicación preocupante del movimiento de migrantes hacia países vecinos es la rápida diseminación de enfermedades infecciosas, como la malaria y el Chagas. La incidencia del dengue aumentó más de 4 veces entre 1990 y 2016. Estas epidemias se ven agravadas por la disminución de los programas de salud pública, como la inmunización infantil, el agua potable insuficiente y las malas condiciones de saneamiento. La implementación urgente de medidas efectivas para facilitar la respuesta internacional coordinada a la difícil situación de los venezolanos no puede llegar lo suficientemente pronto. El derecho a la salud y a la alimentación no puede ser politizado y la comunidad internacional está fallando si estos derechos universales no se restauran en Venezuela. Un editorial poco habitual en este tipo de revistas y por eso hemos invitado al experto, investigador y analista o profesor de salud global de la Universidad George Washington, aquí en la capital estadounidense, el académico Wolfgang Munar. Señor Munar, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Cómo valora el tipo de lenguaje, la publicación de este artículo, pero particularmente, para entrar en esta conversación, el tono que utiliza esta revista? ¿Es normal? Es científico, primero que todo, lo cual lo hace contundente para nosotros, los que trabajamos en estos temas, pero también está haciendo un llamado a la acción a nivel internacional, lo cual no es tan frecuente. Pero los datos son tan contundentes y tan llamativos y preocupantes que creo que es una muy buena combinación de ciencia y de, tal vez, abogacía para conducir a alguna solución a esa crisis de la salud en Venezuela, que se está profundizando y que tiene definitivamente efectos a nivel hemisférico y tal vez mundial. El editorial al que hacíamos referencia va acompañado de artículos científicos, decía usted, que utiliza datos. Con el apagón informativo que hay, con la ausencia de estadísticas oficiales, ¿los artículos son lo suficientemente concluyentes? Sí, son dos artículos muy diferentes. Uno apareció en febrero y se enfocó en el problema de las enfermedades infecciosas. Y utilizando datos existentes en múltiples fuentes y una excelente capacidad de investigación y análisis de datos, logran esclarecer algunas de esas dudas que han existido en la comunidad científica por varios años con respecto a la salud de los venezolanos y al estado de la salud pública en Venezuela. Indican, por ejemplo, que muchas de las condiciones que habían sido controladas y de hecho erradicadas por Venezuela desde hace 50 años, como la malaria, que fue certificada como erradicada en el año 61, que eso es un logro que muy pocos países en la historia han tenido, pues en el sur, en los países en vías de desarrollo, etc. La malaria ha vuelto en Venezuela de una manera realmente preocupante. No solo en los últimos 10 años se nota un crecimiento de 300 y tanto %, sino que entre el 16 y el 17 pasaron de 200.000 casos al año, que es una cifra realmente preocupante, a 400 y tantos mil casos en solo un año.
Es ese tipo de indicadores unidos a la reaparición de cosas como la enfermedad de Chagas, que afecta el corazón, por ejemplo, y la reemergencia de crisis de todos los años como el dengue, la reaparición del Zika. Todo esto crea un hervidero de diseminación potencial de enfermedades infecciosas dentro de Venezuela y desde Venezuela hacia, obviamente, los países vecinos, pero en la globalización en que vivimos, esto no se va a limitar solamente a nuestra región. Y el segundo artículo, que es supremamente interesante, digamos, desde el punto de vista técnico, por la forma como ejecuta sus análisis, se dedica a estudiar la conducta de la mortalidad en menores de 1 año. La mortalidad de niños menores de 1 año es uno de los mejores termómetros del estado de salud, de la salud de un país y de su sistema de salud, porque está demostrado que en lugares donde hay crecimiento en la mortalidad de menores de 1 año, hay trastornos, por ejemplo, de alimentación y nutrición en la población, hay problemas del medio ambiente, por ejemplo, de saneamiento ambiental, agua potable, y definitivamente es un indicador directo y muy, muy sólido de que el sistema formal de salud está desencajado o está desestructurado. Y en el caso de Venezuela, después de muchos años de reducción de la mortalidad en menores de 1 año, en los últimos 10 años el deterioro es sencillamente preocupante. En el año 2019 Venezuela volvió al nivel de mortalidad de menores de 1 año de fines de los 90. Es decir, ha perdido 15 años de ganancias que costaron generaciones, porque estos cambios demoran en acumularse positivamente, pero se caen y se deterioran por crisis, por guerras, etcétera, etcétera, muy rápidamente. Entonces, la combinación de estos dos elementos, lo infeccioso que se va a diseminar o se está diseminando, pero también el deterioro interno, es lo que llaman en ficción the perfect storm, una tormenta perfecta que le va a hacer o le está haciendo un daño muy grande a Venezuela y a sus venezolanos y también definitivamente a la región. ¿Por qué pasa? ¿Por qué resurgen estas enfermedades? En los dos artículos hay claridad sobre algunos de los elementos que se han podido encontrar. Uno, el ejemplo más concreto que todos podemos entender, la falta de agua potable, las crisis de electricidad han hecho fragmentar y deteriorar el sistema de salud. Desde tener simplemente vacunas que tienen que mantenerse a temperaturas bajas. Eso es imposible en esas condiciones. Eso es lo más básico. Un segundo punto es, indiscutiblemente, la migración de no sabemos cuántos, pero muchísimos trabajadores del sector salud de Venezuela. Esa pérdida de capacidad humana es irreparable en el corto plazo y requiere de una solución de largo plazo, más allá de la crisis. Aquí me venía, no sé si quiere terminar la lista para ir paso a paso. Y definitivamente la falta de acceso a información. Si uno como gestor de política pública o participante de los organismos internacionales no tiene forma de saber dónde están los problemas, a quiénes están afectando primordialmente, no solo no puede identificarlos, sino que tampoco va a saber si las soluciones que está implementando funcionan o no. El profesor Munar habla con conocimiento de causa. Fue, si no el más, uno de los viceministros de salud más jóvenes de su país natal, Colombia. Lo digo porque me parece que es relevante, usted no lo dirá, pero ya lo digo yo, profesor. Oigan, cuando le escuchaba pensaba en esa propaganda o esa reiteración constante por parte del gobierno de los 30.000 médicos cubanos que vienen a ofrecer servicios de salud. ¿Sirve para algo esa presencia de médicos cubanos cuando usted hablaba de la salida de médicos del país? Ese es un punto muy importante porque fundamentalmente lo que se ha deteriorado por estos últimos años en Venezuela es lo que llamamos las funciones básicas de salud pública, que no tiene que ver con nosotros, los médicos esencialmente. Es la vigilancia epidemiológica, es como llamamos nosotros, esa habilidad de inteligencia del Estado, de saber dónde están ocurriendo los problemas, de prepararse antes de que ocurran y además cuando ocurren reaccionar de una manera muy rápida. Eso incluye, entre otras respuestas, la respuesta médica.
pero realmente es un problema que trasciende la medicina. Es un problema más de logística que de servicios médicos. Indiscutiblemente termina siendo un problema de mortalidad y morbilidad, es decir, médico, cuando no se han puesto en marcha todas las acciones que preceden al que la gente se enferme, pierda la vida, o no tenga acceso a las vacunas, o no tenga agua potable, o no tenga, por ejemplo, insecticidas para matar los mosquitos. Brevemente, el artículo, el editorial, comienza recordando los importantes avances producidos en la salud y en la medicina en Venezuela a lo largo del siglo XX y cómo se han desmoronado. Y el profesor Munar hacía referencia a el impacto que tiene este desmoronamiento. Pero le pido brevemente a futuro. Hablaba de generaciones que costó conseguir esos avances. ¿Cuántas generaciones prevé usted que serán necesarias para recuperar niveles de salubridad aceptables? No, muy buena pregunta, pero el punto fundamental es que las soluciones, aún con recursos escasos, existen y se deben dar en el corto plazo para, en términos metafóricos, cortar la hemorragia. En este momento hay que resolver los problemas de salud pública, de vigilancia epidemiológica, de acceso a la información, de compartir datos. Y hay organismos internacionales, por eso yo digo que esto es un problema global, esto no es un problema solo de Venezuela o de Colombia o de Brasil, es un problema de todos. Y hay organismos especializados y entidades sin ánimo de lucro, filantropías, etcétera, que tienen la capacidad, la misión y los recursos para en el corto plazo resolver la emergencia, con el apoyo, sin ninguna duda, con el apoyo del gobierno de Venezuela. No va a ocurrir de otra forma. Mientras eso se está dando, se debe introducir también todos los cambios necesarios que van a requerir estabilidad y capacidad de planificación para que no se sigan yendo los recursos humanos y se reentrene el número grande de gente que se fue de Venezuela o que vuelvan. Pero lo primero es la emergencia humanitaria. Ya hay datos que lo que estamos viendo al frente es una emergencia humanitaria, por lo que mi recomendación sería inmediatamente enfrentar esa emergencia y en paralelo preparar el camino para el redesarrollo de las capacidades que se han ido perdiendo. Lógicamente, como dicen, para solucionar un problema lo primero que hay que hacer es identificarlo y reconocerlo. Y en el parte de reconocimiento, hasta la fecha, el gobierno de Venezuela, el de Nicolás Maduro, no está por la labor de ese reconocimiento. Tengo que terminar. Problema hemisférico, problema global, decía usted. El resto de países nos ven en Uruguay, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Colombia. ¿Qué tienen que temer? Porque muchos pueden pensar, ese es un problema de Venezuela, pobres venezolanos, ¿cómo los ayudamos? Pero nosotros estamos a 200 kilómetros, 2.000 kilómetros. Pues los efectos colaterales de esto no son solo de salud y sociales. La migración masiva de venezolanos está afectando a todos los países de Sudamérica y a otras partes también de la región. La desestabilización política, el potencial de conflicto, todos esos aspectos que no tienen que ver directamente con la salud, están relacionados y podrían profundizar no solo la crisis de salud que estamos viendo y la crisis humanitaria, sino que se podrían diseminar al resto del continente, sea Uruguay, sea Chile, no solo a los países cercanos. En el mundo en el que yo trabajo, esto se llama un mal público global. Un mal público global. El artículo que publica The Lancet, con una editorial contundente, con datos, y que hemos comentado con el experto en salud global, profesor de la Universidad George Washington, en la capital estadounidense. Profesor Munar, gracias por haber estado con nosotros. Placer. Para el debate en nuestro Poder Latino de hoy, para escuchar las voces de republicanos, demócratas, conservadores, liberales, las opiniones encontradas hoy en nuestro debate con Francisco Semiao. El señor Semiao es conservador, es analista político, es experto en relaciones gubernamentales. Señor Semiao, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y con Luis Dávila, es demócrata, es analista político, es miembro del Comité Nacional Demócrata. Señor Dávila, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sí. Un primer comentario les pido por la visita de la esposa del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Fabiana Rosales ha estado hoy en Washington, mañana la vamos a ver en Mar-a-Lago con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. La reunión de hoy tuvo la sorpresa. El presidente Trump quiso también recibirla en la sala oval, al nivel de un mandatario.
Luis. Me parece que es parte, ¿verdad?, del rol que ocupan las parejas de primeros mandatarios o mandatarias. ¿Verdad? Llegan al punto en que se integran a la labor del mandatario, al punto que a veces opera como un alter ego, ¿no? Así es que, nada, me parece muy bien de parte de la señora Rosales. Y nada, veremos a ver cómo... ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que forman parte de la comitiva, pero no es habitual que las primeras damas se sienten donde hace tan solo 3 días o 2 días se sentaba Benjamin Netanyahu, por ejemplo, o donde ya se han sentado todos los expresidentes o presidentes en ejercicio que han visitado la Casa Blanca. Eso no es muy habitual. Bueno, no lo es, pero la situación de Venezuela no es una situación habitual tampoco. O sea, que creo que es parte un poco del decoro, ¿no? Me parece que es un buen gesto de parte del presidente de haberla recibido y bien, si la puso en el mismo lugar donde se colocó o donde se sentó Netanyahu hace unos días, pues excelente, mejor por Venezuela. Y creo que hemos visto también en los últimos años y las últimas administraciones que el rol, por lo menos en este país, de las primeras damas han cambiado, donde aunque no son elegidas, pero han tomado un papel más visible con ciertas iniciativas, sea la salud. Y creo que aunque no son ella no es técnicamente la primera dama oficial, pero es un papel que está integrando ella misma, como dice, bueno, estamos asumiendo que nosotros somos los elegidos aquí y estamos actuando de esa manera. Entonces, creo que es una buena diplomata para su esposo y estar reuniéndose con la esposa del presidente. Sí, yo creo que tampoco podemos olvidar que hay una crisis humanitaria actualmente en Venezuela y usualmente las primeras damas tienden a adoptar, ¿verdad?, y a asumir un rol de liderato cuando se trata, ¿verdad?, de asuntos donde hay una crisis humanitaria, donde hay un problema de alimentación con niños, por ejemplo. O sea, que me parece que cae bien, ¿no? Ella cae muy bien en esa posición. Segundo tema del día, vinculado también a Venezuela, la Organización de Estados Americanos en su Consejo Permanente, sesión extraordinaria, ha adoptado hoy una resolución, precisamente en la línea de la crisis humanitaria que decía el señor Dávila, ha llamado a que se permita el ingreso de esa ayuda humanitaria, que hasta ahora no ha entrado, por la negativa del gobierno de Nicolás Maduro, a continuar apoyando e implementando esas acciones, y un pedido muy explícito a las fuerzas del orden, a los servicios militares y de policía, para que no interfieran en la entrada. En el fondo, señor Dávila, es un llamado a que desconozcan la autoridad de Nicolás Maduro. Bueno, el problema es que siguen pasando los días y siguen los alimentos, ¿verdad? Siguen la ayuda ahí. Hay que empezar a pensar cuán parte de esos alimentos son perecederos. Uso un poco la situación, soy puertorriqueño y pasé por una situación en el huracán María donde no entraban la ayuda, pero en parte era porque no había gente que pudiera recibirla. En este caso, la propia nación que la recibe la está bloqueando, está impidiendo que entre. O sea que creo que es una forma de la OEA continuar empujando y continuar elevando la importancia del hecho de que si bien ya no ¿verdad?, la ayuda humanitaria fue un tema en las noticias hace un tiempo, quizás no ha estado tan activo últimamente, es una forma de la OEA volver a traerlo y que sea parte del ciclo de noticias. Y creo que hemos visto en el pasado también donde ha habido este tipo de empuje, ahora es un empuje más oficial con una coalición de países, y creo que eso es, como dice, a cierto punto, no sé si es verdad, pero mi teoría diría, bueno, estamos tratando lo máximo para hacerlo de esta manera antes de usar la fuerza, porque creo que estamos en una situación donde es es malo que lo que están haciendo es que no están dejando entrar la ayuda. No estamos hablando de entrar personas de seguridad o personal militar, sino estamos actuando de una manera humanitaria y que lo están bloqueando. Entonces creo que esto es una manera para decir, mira, esta es la coalición de todos los países que estamos diciendo, ustedes tienen que hacer eso para nosotros ayudar a las personas que ustedes no pueden ayudar, y posiblemente después podemos ver, bueno, si esto tomamos un curso militar es porque obviamente tratamos hasta lo máximo y no hubo respuesta de Maduro. Sí, creo que parte también están sentando las bases, por ejemplo, la resolución creo que habla de que ayudar o entrar al país y llevar esta ayuda humanitaria no representa una intervención indebida, por ejemplo. O sea, que creo que ellos están abriendo la puerta a que, miren, señores, nosotros lo que queremos es entrar personas que vayan a ayudarnos. Esto no es una intervención, ¿verdad? Pero si se termina escalando y empeorando la situación,
quién sabe. De hecho, hoy en el debate que se tenía previo a esta aprobación de esta resolución, diversos países mencionaron la llegada de aviones rusos, de militares rusos, de altos mandos rusos en territorio venezolano. El embajador ruso en Venezuela decía en el TN24 que son para capacitar, para la compra de armamento. ¿Es creíble usted que también se dedica a cuestiones de seguridad? No, creo que estos obviamente, yo diría que son, como dicen, el Spetsnaz, las fuerzas especiales para entrenar los soldados de Maduro. Y creo que eso es una mala noticia de escuchar que están ahí esos, como dice, esos profesionales. Y me preocupa mucho. Malas noticias también para Mauricio Macri. Una encuesta realizada en Argentina, cuando faltan meses, el 27 de octubre se van a celebrar elecciones para la presidencia de Argentina y Mauricio Macri tiene una popularidad mala, tan mala que incluso le gana a Cristina Fernández de Kirchner. Y son los datos que hemos repasado antes. Solo doy los dos datos más llamativos de esa encuesta para nuestro debate. Cuando los argentinos consultados preguntan por la opinión que tienen, si es positiva, neutra o negativa, de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri tiene más percepción, porcentaje de respuestas negativas que Cristina Fernández de Kirchner. Macri con el 50.4% del rechazo entre los argentinos y Cristina Fernández de Kirchner 47,2%. El rechazo de Macri es 3,2% superior, señor Dávila, al de Cristina Fernández de Kirchner, que ni siquiera ha anunciado si se va a presentar a esas elecciones. Bueno, Argentina lleva mucho tiempo sufriendo, ¿verdad? Tuvo su colapso económico, pasó por un asunto de quiebra muy fuerte y la realidad es que bajo ambos administraciones o ambos gobiernos se han tenido que implantar medidas de austeridad y cuando uno, ¿verdad?, fuerza medidas de austeridad a un pueblo que está sufriendo, ciertamente va a recibir el rechazo de la población. Gobernar no es fácil. Y me parece que Macri, pues, en ese sentido está sufriendo un poco el desencanto de los electores que en su momento lo vieron como una opción diferente y que tal vez en su bolsillo individual, ¿verdad?, o en su carácter individual, tal vez piensan que no ha cambiado mucho el panorama. Y de los 4 puntos que más preocupan a los argentinos, 3 hacen referencia a la economía. Y la como inflación, dicen en América, la subida de tarifas o de tasas y la desocupación. y como se dice aquí en Estados Unidos, es la economía estúpida, it's the economy stupid, ¿verdad? Eso es, como dice, lo que pega, especialmente con las elecciones. Claro, pero en ese caso, Macri recibió una herencia económica muy triste, por decirlo de una manera amable. Y en cambio los argentinos ahora, como que no están viendo los resultados, Macri entra en caída libre e incluso su reelección podría estar peligrando. Exacto. Bueno, no sé cómo explicar, pero uno no puede predicar acerca de las preferencias de ciertas personas. Uno puede ver, por ejemplo, aquí hace años en Washington, D.C., donde tuvimos un elegido que regresaba, no importa sus faltas personales, como Marion Barry, que la comunidad continuaba a elegirlo como alcalde y representante de la Cámara. Entonces, pero sí, faltó mucho con la economía de la persona que era anteriormente y regresó a su posición. Yo creo que la política es un poco fascinante, ¿no? En este sentido, sí, él podrá tener esos números que salieron, pero la realidad es que una elección no se determina por esos números, primero que nada. Y segundo, el pueblo argentino tiene que pensar, ok, si la ruta por la que nos lleva Macri no es la correcta, pues ¿qué hacemos? No necesariamente eso quiere decir que van a volver a la ruta del pasado con Cristina Fernández de Kirchner. Puede ser que aparezca un nuevo líder y pues tendrá mucho que ver con qué coaliciones se dan en la próxima elección, cómo se mueve el asunto, pero creo que hay que esperar un poco más a cómo se sigue desarrollando. En Estados Unidos, Lindsey Graham, un influyente senador próximo al presidente Donald Trump, como muestra un botón, el fin de semana estuvieron jugando a golf juntos en Florida, pues bien, dijo que la presentación del informe Mueller significaba una nueva presidencia. Es decir, los 2 primeros años no van a tener nada que ver con estos 2 segundos y en algunos casos, señor Semiao, ya lo estamos viendo, el presidente Trump está cambiando la narrativa, ya no es no hubo colusión, porque eso ya lo ha dicho Mueller, a pesar de que le criticó hasta la saciedad, pero ha dicho que no hubo colusión y el informe lo avala, o por lo menos es lo que sabemos, y lo que ahora está diciendo el presidente Trump es que sería bueno que se investigara quién estaba detrás de esa incitación para que se investigase y sobre todo él siente que a él
le abrieron escuchas telefónicas e investigaciones durante la campaña y que esas investigaciones fueron injustas y quiere buscar a los responsables. ¿Empieza una caza de brujas? Bueno, creo que hasta cierto punto es no voy a decir hasta cierto punto una venganza, pero sí hubieron personas en el partido de Trump que las cosas no se hicieron bien. Hay ciertas personas que sí definitivamente mintieron hasta cierto punto. Era, como dice, un entrapamiento hasta cierto punto. Pero sí uno puede haber argumento que las cosas se hicieron contra la Constitución en la manera que se usó las agencias en una manera política. Y uno puede ver los documentos que se han pedido por medio del FOIA, donde está documentado. ¿Qué es el FOIA? Es el Freedom of Information Act. Entonces, como yo he dicho a ciertas personas, que los documentos no mienten. Y claro que están redactados hasta cierto punto, pero uno puede ver que hubo un esfuerzo para dar un documento que no era verdadero, para iniciar una investigación, a ver si hubo colusión, pero usando eso también para ver qué otras cosas podían buscar a culpar a las personas. Yo creo que en este sentido, primero que nada, el informe no se ha publicado. Y la Cámara de Representantes entiendo que votó unánimemente para que se publicara 420-0 fue la votación. O sea que sería interesante ver qué es lo que dice el informe, empezar por ahí. Lo otro es, el informe realmente en cuanto al cargo de obstrucción a la justicia no toma una posición. Dice, no podemos concluir ahora mismo que hubo o que no hubo. Pero ahí entraría en vigor o aplicaría la presunción de inocencia. Bueno, si no hay pruebas. Por supuesto, pero... No, lo digo porque los demócratas le han puesto mucho énfasis en las últimas horas precisamente a ese punto. Como no lo exonera, entonces es culpable. No, es todo lo contrario. Como no lo acusa con pruebas, es inocente. Y los dos lados quieren verlo, porque obviamente los republicanos quieren ver toda la información para ver la información o la información que supuestamente no tuvieron los demócratas o los que estaban iniciando esto, pero a la misma vez o votaron de cierta manera. Yo sé que había republicanos que quieren verlo también, pero uno tiene que ver la ley. Y la ley dice que no es justo publicar en este caso, porque cuando uno ve un ciudadano de los Estados Unidos y pasa por el mismo proceso y uno es supuestamente exonerado, al publicar ciertas cosas que no se han podido confirmar, uno ve que dice, bueno, esto todavía está en este reporte y voy a concluir porque esta persona está mintiendo, no es una persona honesta, y eso arruina la reputación, y por eso la ley en esa manera protege al ciudadano. Y lo hay que reconocer, aunque es presidente, el señor Trump es un ciudadano de los Estados Unidos. Yo creo que Trump tiene que tener mucho cuidado y su equipo tiene que tener mucho cuidado si continúa abriendo y continúa hablando de la cuestión de Rusia. Para los demócratas pienso que es una bendición, porque entonces ahora, ¿verdad?, todavía hay unos asuntos de Rusia que tienen que contestarse y unas dudas que permanecen. Pero la realidad es que a los demócratas les conviene que se empiece a hablar de policy, de política pública. Empecemos a hablar de Obamacare. El presidente Trump está hablando de que quiere revocar lo que para mí fue un avance histórico, el haber rechazado la cuestión de las condiciones preexistentes para poder tener cobertura de seguro médico. ¿Por qué cree que lo pone otra vez sobre la mesa cuando ahora no tiene a la Cámara de Representantes como tenía, al menos en el control republicano, antes de las elecciones de medio término? Bueno, él trató de hacerlo, pero no pudo. Lo que terminó aprobando fue una versión ¿verdad? Light de lo que él quería. Lo que quería hacer es poner por las personas, como dice, públicamente al votar, cómo van a votar. Y fue una decisión política. Él lo hubiera hecho mucho más temprano, antes de las elecciones. Yo sé que él apoya las condiciones existentes. Los republicanos en el Congreso no creo que están en ese punto, pero sí la ley de Obamacare fue introducida de manera que no fue por medio de la Constitución apropiadamente, y por eso están diciendo que no es una ley a la Constitución, y por eso tiene que ser revocada. Yo sé que hay por medio de los dos lados para introducir maneras para reformar el sistema de salud en este país, pero no estoy de acuerdo con ninguno de los dos lados. Las opiniones de nuestros analistas. Francisco Semiao es conservador, es analista político, es experto en relaciones gubernamentales, y con Luis Dávila, que es demócrata, es analista político y es miembro del Partido Demócrata. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad. Antes de ir a la pausa para conocer la propuesta cultural de la semana, ¿y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Nos gusta mucho leerles. @PoderLatinoNTN. Vamos a las redes sociales.
Se ha suscitado un gran debate en las redes sociales sobre la decisión del presidente Trump de reconocer los Altos del Golán como territorio de Israel, en contra de la opinión generalizada de la comunidad internacional. Nos ha llamado la atención este mensaje que va en la línea de nuestro editorial de ayer. ¿Se imaginan si Estados Unidos decidiera que de repente Brasil tiene soberanía sobre la costa rochense porque tiene ganas? Bueno, eso es lo que acaba de hacer con la región de los Altos del Golán, perteneciente a Siria y ocupada por Israel hace ya 5 décadas. Y también ha habido un gran debate, al menos un gran aplauso en nuestra opinión, por lo que hemos visto en las redes sociales sobre la recepción que le ha ofrecido el vicepresidente y el presidente de Estados Unidos a Fabiana Rosales, la esposa del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En las redes sociales y en respuesta al mensaje de Mike Pence, muchos aplausos. Siempre es bueno descansar en un buen árbol que nos dé abrigo, a estar en brazos de un tirano que en cualquier momento nos pueda quitar la vida. Esperemos que ese buen árbol nos saque ilesos de esta encrucijada. Gracias, señor, por mantener la lucha por nuestra democracia y libertad. Las opiniones de los televidentes sobre las cuestiones de la actualidad. Gracias por escogernos, por vernos, por su confianza, por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz noche. Mañana volvemos. Buenas noches.